Estamos en esta mesa de este jueves 10 de diciembre de 2020 con Martín Couto, Cecilia Aguiluz, Daniel Superviel y Esteban Valenti. Daniel ya solucionó los problemas con el vecino que corta el pasto, ¿no? ¿Sí? ¿Solucionado? Pero, creo que sí. Bueno, vamos al segundo tema que tenemos, que nos saca un poquito de nuestro país, nos lleva a la región. En Venezuela, todos los poderes del Estado quedaron en manos del chavismo luego de que el Partido Socialista Unido de ese país recuperara el control de la Asamblea Nacional en las elecciones legislativas que se desarrollaron el domingo pasado. El presidente Nicolás Maduro aseguró que ahora nace una nueva Venezuela. A partir del voto del día de hoy, a partir de tu voto, compatriota, a partir de tu voto, ciudadano, ciudadana, a partir de hoy nace una nueva era en Venezuela y nos damos la oportunidad de iniciar un proceso verdaderamente democrático para la recuperación de nuestra amada patria. Recordemos que los principales partidos de la oposición decidieron nuevamente boicotear la elección. La abstención alcanzó el 69%, o sea, el mayor porcentaje desde 2004, en otras elecciones en las que la oposición había decidido no participar. El líder opositor, Juan Guaidó, aseguró que la alta abstención es una señal clara de rechazo al gobierno. Ayer, la Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó una resolución en la que no reconoce el resultado de las elecciones. La decisión tuvo el apoyo de Uruguay. En este escenario en el que el oficialismo controla todos los poderes y la oposición vuelve a abstenerse de participar en una elección, bueno, ¿qué salida hay para la crisis política en Venezuela? Ese es el foco, ¿no? Hacia ahí vamos. A ver, ¿quién empieza ahora en este caso? Martín, dale. Sí, yo creo que las salidas siguen siendo, incluso como lo ha planteado Uruguay desde hace años, elecciones reconocidas y en donde participe la enorme mayoría del sistema político y que sirvan realmente para superar esta situación. Y siendo muy breve, creo que hay dos cuestiones que no van a asegurar una salida. Elecciones en donde una parte del sistema político importante de la oposición no sienta que son legítimas, no sirven. No sirven en ningún sistema ni gobierno del mundo, incluido el de Venezuela. Tampoco sirve, y también creo que las enseñanzas de los latinoamericanos es que tampoco sirve ninguna salida donde Estados Unidos tenga un papel protagónico. Eso siempre es para peor en América Latina y ya lo hemos aprendido. Entonces, en síntesis, creo que es necesario, que es lo que ha planteado Uruguay, y que yo creo que Uruguay tiene que retomar el camino de trabajar y no tener una posición pasiva en términos de contribuir a tener soluciones que permitan un diálogo y que permitan elecciones reconocidas por la mayoría del sistema político, y no este tipo de elecciones que en realidad son estériles, porque si una parte importante del sistema político no las reconoce como legítimas, en realidad va a tener una enorme falta de legitimidad en los cargos electos. Entonces, en ese sentido, creo que, lamentablemente, porque ya son muchos años, no hay cosas nuevas para aportar, y en realidad deberíamos estar en un camino distinto que no es el camino que hoy está ocurriendo en Venezuela. Sí, a mí me pasa que cada vez que veo a Maduro, ese cantinflas obeso y mal de la cabeza, me corre un frío por la espalda pensando que cómo los pueblos se pueden llegar a dar ese tipo de sátrapas violadores de los derechos humanos que a su vez le toman el pueblo al mundo, celebrando una victoria pírrica y fraudulenta como fueron estas payasescas elecciones del otro día, ¿no? Dicho eso, es evidente que la oposición, la estrategia y la táctica de la oposición venezolana no funcionó. No lograron quebrar al gobierno de Maduro, la presión internacional tampoco funcionó, las fuerzas militares, que son en donde se sustenta el poder de Maduro, siguen firmes atrás del dictador, y entonces hay que cambiar la estrategia. Evidentemente Juan Guaidó no pudo, como no pudo antes Capriles, como no pudo antes López, aglutinar detrás de sí una fortaleza tanto afuera de Venezuela como adentro de Venezuela, como para poder generar un cambio adentro de Venezuela. Y después tenemos toda la diáspora venezolana, que bueno, yo tengo muchos amigos venezolanos acá en Uruguay, que están medio rendidos, la verdad, no están unidos internacionalmente, los foros que antes eran más fuertes
para tratar de generar una presión internacional para que Maduro cambie o llame a elecciones libres y transparentes, no han dado sus frutos. Hay que ver si con la llegada de Joe Biden al poder de Estados Unidos algo cambia o no, pero yo creo que Venezuela está en un punto muerto y la verdad no veo salida. Un panorama bravo, complicado el que plantea Daniel, entonces. ¿Todos son igual de pesimistas? Sí, yo voy a decir una cosa. Creo que es el tema más tratado en la tertulia desde que existe Venezuela. Segundo, el gran triunfador de esto es Maduro. ¿Con cuántos votos? El 20% de los votos del padrón electoral. Entiéndanlo bien. No hizo trampa. Simplemente validó que el 20% puede elegir 240 de 277 diputados. Guaidó y la oposición hacen un concurso de quién es más imbécil, de todo punto de vista. Su incapacidad es manifiesta, no logran expresar cuál es el gran fracaso de Venezuela. ¿Cuál es? El fracaso económico y social es abrumador. Cada vez está peor, cada vez, no hay elemento que pueda ocultar ese drama. La pregunta que vos formulás, Romina, el que la sepa contestar es un augur romano. Es decir, no hay perspectivas. Yo creo que ahí el pasar del tiempo y el pudrirse, la situación, el descomponerse, o algún choque interno puede ser uno de los caminos, porque sale fortalecido. Vamos a decir las cosas como son. Y además, 50 gobiernos ya dijeron que lo reconocen. No les importa un pito. Están sentados arriba de una corrupción absolutamente total y arriba del poder ahora más total todavía. Y con una oposición que ha demostrado su incapacidad total. Los demócratas en Estados Unidos, no nos hagamos ilusiones. En general, hacia América Latina han tenido una política que ha sido de ignorancia. Ojalá, por lo menos, sigan ignorando y no se metan, porque efectivamente cuando se meten empeoran las cosas. Cecilia. Sí, yo primero que nada en Venezuela lo que hay es un régimen totalitario, entonces cuando uno analiza las salidas democráticas es muy difícil, porque justamente lo que falta en ese país es democracia y la gente está pasando muy mal, lo que hay son grandes crisis sociales y económicas. Yo este año tuve oportunidad por unos trabajos que me habían encomendado de hacer algunos análisis de lo que eran de lo que son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente a raíz de las ejecuciones extrajudiciales, que son algo normal en Venezuela. O sea, las situaciones no solo que vemos a veces en la televisión de las grandes movilizaciones, sino lo que pasa a lo largo de todo Venezuela es tremendo. Y esos son los verdaderos problemas que están viviendo desde hace años. Yo pienso que la gente ha bajado los brazos, y el seguir insistiendo con elecciones son parte, como decía Esteban Levicki, que es un politólogo que yo siempre lo menciono porque me parece muy interesante los análisis que hace de América Latina. Seguir insistiendo con hacer elecciones, lo que pretende hacer un régimen totalitario con eso es darle legitimidad, entre comillas, a su propio totalitarismo. Por lo tanto, creo que no es menor decir que el 20%, entre el 20 y el 30% fue lo que votó, porque en realidad ningún gobierno a Maduro lo votó el 20%. Pero 30% fueron los que fueron a votar, y a Maduro lo votó el 20%. O sea que no hay ninguna legitimación en un gobernante que tenga esa cantidad de votos. Y desde ahí, obviamente, que la lectura no puede ser de cómo se salva con reacciones democráticas un gobierno que en realidad de democrático no tiene absolutamente nada. Por lo tanto, no le veo salida. Coincido con que la oposición ha fallado no ha encontrado la estrategia de salida, y ha sido ya sistemático. Así que imagino que el cansancio que tiene ese pueblo debe ser tremendo por las cuestiones económicas, sociales y económicas que viven. Hoy, el 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Si ustedes miran la cantidad de denuncias de violaciones de derechos humanos que hay en Venezuela, son realmente para horrorizar a cualquiera. Y hay una cantidad que nunca se van a hacer, porque justamente se vive en un régimen totalitario donde la gente tiene miedo hasta de manifestarse.
Cecilia, vos, volviendo a lo que decía Martín, por ejemplo, instancias de diálogo a nivel internacional, promovidas desde a nivel internacional, ya está. Pero por favor, lo que pasa es que no hay una manera, si no hay una reacción que incluso tenga que ser de la propia gente. Maduro ha salido fortalecido episodio tras episodio, y este último es como el que le da el tiro de gracia de decir, bueno, ahora sí que está más fortalecido de nunca, tiene absoluto poder en todo, y nadie se le revela en su interna. Deberían de darse muchos factores para que pudiera haber una salida, pero seguramente lo externo podrá ser, ¿no? Pero no de adentro. Tiene que ser de adentro, no puede ser de afuera. Lo único que puede ser es un choque de afuera dice tanto las estrategias de diálogo que se han buscado como las estrategias más del perfil de lo que adoptó Luis Almagro, haciendo las denuncias y más crítico, tampoco ninguna ha dado resultado. Por eso dicen tiene que venir de... Pero de adentro tiene que haber una rebelión de su propia gente, y no se va a dar porque el hombre está muy fuerte. Maduro, o sea, todo el mundo habla del chavismo, pero el chavismo inició este proceso de totalitarismo. Pero en realidad el que ha consolidado el totalitarismo y el que ha roto totalmente las estructuras democráticas sin separación de poderes, con violaciones de los derechos humanos, ha sido Maduro. O sea, el punto no es denigrar a Maduro o reírse de los videos de Maduro. El tema es que Maduro ha conseguido todo lo que quiso. Y hoy ejerce todos los poderes y el mando lo tiene él. Nadie se ve con fuerza, evidentemente, para reaccionar contra eso, ni siquiera de su propia gente. Martín. Sí, yo creo que, el punto es, insisto, una intervención directa de Estados Unidos siempre hace más daño. Ya lo sabemos en la historia de América Latina. El punto es cómo se sale con los menores daños, digamos, para la población, esa población que hoy está viviendo en un país que ya implica un montón de daños y de incapacidad de tener una vida mínimamente digna. Entonces, creo que la pregunta de cómo salir, pero además, repito, de qué puede hacer Uruguay para aportar a esa salida, y bueno, yo diría, hagamos todo lo que se pueda hacer desde acá. Y creo que seguir intentando presionar para que hayan elecciones, que convoquen a todo el sistema político, etcétera, es prácticamente de las únicas cosas que puede hacer Uruguay, es eso o no hacer nada. Entonces, me parece en ese sentido que incluso el cambio de política entre Talvi cuando asumió y después Bustillo implicó, entre otras cosas, renunciar a hacer algo más que acompañar votaciones en contra en los organismos internacionales en contra de lo que pasa en Venezuela. Y a mí me parece, la verdad, es que no podemos renunciar aún ante el cansancio enorme a soluciones que aseguren el menor daño posible para la población venezolana. Y en ese sentido me parece que podrá haber mucha gente cansada con el diálogo, pero no encuentro otra vía por la cual caminar que asegure este objetivo de que no haya mayores problemas todavía para el pueblo venezolano. Sí, no lo ves tanto como una salida, sino para evitar un mal peor. Es que en realidad si uno puede salir de estas situaciones, peor todavía. Siempre se puede salir para estar peor. Entonces el punto es cómo se sale y cómo se sale de una manera en donde se reviertan las condiciones en las que está viviendo el pueblo venezolano. Mi punto de última... A ver, redondea Martín vos con eso que estabas diciendo y vamos con Daniel. Mi punto es, y sobre todo pensando en Uruguay, es cuál es la única opción que tenemos como país en términos de qué poder aportar. Bueno, eso puede tener pocas probabilidades de éxito, sí, pero en realidad más opciones yo no las veo. Daniel. Sí, no están arriba de la mesa, pero tal vez estudiar la salida sudafricana, que había que terminar con un régimen terrible, y bueno, ahí la presión internacional fue brutal y unánime, y de la prensa y de los medios y de los países y de las Naciones Unidas, o sea, como que no hubo ambigüedades en que eso no podía seguir. Yo creo que Venezuela está entrando en ese terreno que no se puede sostener más. Hay creo que 4 millones de venezolanos esparcidos por el mundo huyendo del régimen, o sea, es una cuestión terrible que desestabiliza la región y que no nos hace bien a nadie. Esteban, Cecilia, ¿algún comentario más que les haya quedado? No, Esteban no. Esteban quiere pasar al otro tema. Cecilia también. No dijimos nada nuevo.